del examen son Administración, Planeación y Organización. Y este fin de semana su única tarea es estudiar, no tienen que llenar nada ni en el foro ni en ningún otro lado. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir al correo carla.morenoco@correo.boap.mx. De antemano les agradezco de verdad su comprensión, sé que esto no es lo ideal. A mí me gusta mucho tener las sesiones sincrónicas con ustedes porque podemos platicar, podemos dar ejemplos, pero bueno, considero que dentro de todo lo malo, pues es una buena herramienta el que podamos continuar nuestra temática el día de hoy a través de este recurso importante que es el YouTube. Y además, pues ustedes lo pueden ver en el momento que quieran también y repasarlo si así es lo que gustan hacer. Lo primero que les quiero decir, gracias por todos los comentarios que han insertado. He visto a las personas que estuvieron participando. Estas personas van a tener su participación, no se preocupen. La cuestión es que no les he podido contestar a todos porque, como les digo, el internet viene y va. Y hoy se supone que viene el técnico porque van a tener que cambiar el módem. Eso fue lo que me dijeron. Bueno, entonces, hoy vamos a platicar sobre la departamentalización funcional. Ya habíamos hablado de las virtudes de la departamentalización funcional y hoy vamos a platicar de los inconvenientes. Les quiero comentar, en el video pasado yo les pedía que en comentarios me adjuntaran, además de los pasos de calidad del Ritz-Carlton y que la definición de los stakeholders, un organigrama. No se preocupen a los que no pudieron hacerlo, yo entiendo que se me olvidó que en YouTube no se puede subir imágenes y caí en la cuenta después cuando empecé a recibir sus correos, pero bueno, entonces eso lo dejamos como pendiente. Dejen ese organigrama puesto para que el día del juego incluso podamos ver ahí algunos ejemplos. Bueno, los inconvenientes de la departamentalización funcional son que una organización ofrece productos o saltan a la venta cuando la organización ofrece productos muy diversos o sirve a clientes muy diferentes. Acuérdense que dentro de los tipos de departamentalización que nosotros habíamos visto, le voy a regresar un poquito para que se acuerden de lo que estábamos viendo. Bueno, nosotros habíamos visto las modalidades básicas de departamentalización y vimos que dentro de esas modalidades básicas estaba la funcional, que les digo que es la tradicional que se da en la industria turística, en donde está el departamento de alimentos y bebidas y está el departamento de división cuartos. Por lugar, que es cuando yo tengo muchas sucursales y entonces puedo tener un gerente regional o un gerente nacional o puedo tener, no sé, gerente, depende. Por producto, cuando yo les dije que son las grandes empresas y les puse de ejemplo a Unilever, que tiene divisiones como Helados Holanda, como Nor Suiza, eso por hablar de alimentos, pero pues tienen otras para el cuidado de la piel como Dove, como Axe, y entonces en este caso pues ellos necesitan tener diferentes gerentes de acuerdo al producto. Y por cliente, que les decía yo que era el cliente A, B o C, ¿no? El cliente que me compra 3 veces a la semana, 2 veces o todos los días. Y nos quedamos en la departamentalización funcional y vimos que tiene muchos beneficios, como por ejemplo, hay un respaldo en la especialización de habilidades, hay un intercambio de destrezas comunes entre superiores y subordinados, se fomenta la toma de decisiones tácticas de gran calidad. Pero bueno, el problema o los inconvenientes es que cuando la organización tiene muchos productos o muchos clientes diversos, puede representar, por así decirlo, un obstáculo. Además, la alta gerencia tal vez le puede costar trabajo coordinar las actividades de empleados de diferentes departamentos. Entonces, la departamentalización funcional sirve, sí, pero uno de sus inconvenientes es cuando hay productos muy diferentes. En el caso de la industria turística, afortunadamente no tenemos esa situación. Y cuando se da la situación de que se expanden sus productos, por ejemplo, les voy a poner el Hard Rock, la marca Hard Rock tiene restaurantes en muchas partes del mundo, tiene museos en algunas otras, tiene tiendas y tiene hoteles. Obviamente hay gerentes para cada una de las áreas que se especializan y dentro de la tienda pues hay un gerente general de la tienda y un gerente general del hotel de Cancún, del hotel de Riviera Maya, o sea, hay diferentes como que
se combina la departamentalización por lugar y la departamentalización funcional, lo que normalmente sucede. ¿Qué otros inconvenientes tiene? Bueno, una comunicación inadecuada entre departamentos, conflictos en cuanto a las prioridades de los productos, que tú puedes decir, no, pero mi línea es más importante porque estamos hablando de una línea de cuidado de la piel, y otro te diga, no, pero ¿qué te pasa? Mi línea es más importante porque estamos hablando de alimentos y bebidas, etc. Dificultades con la coordinación departamental, enfoque de aspectos y objetivos en lugar de organizacionales. Eso pasa mucho. Nosotros pensamos en nuestro departamento, en lo importante que es para nosotros. Cuando hablamos de esto, yo les decía, en un hotel, ¿cuál es el departamento más importante? ¿Es recursos humanos? ¿Es alimentos y bebidas? ¿Es la división cuartos? ¿Es mantenimiento? Todos son importantes en un hotel. Entonces, al final de cuentas, pues nuestro enfoque no puede ser departamental, sino todos son importantes, y el desarrollo de gerentes que solo son expertos en campos restringidos. Luego tenemos la departamentalización por lugar, que es la que les decía que también ocurre cuando las empresas tienen franquicias, tienen cadenas, agrupa la mayor parte de todas las funciones relacionadas con los clientes en cierta zona geográfica bajo el mando de un gerente. Entonces lo que se hace es que en lugar de dividir las funciones entre distintos gerentes o agrupar todas las tareas en una ubicación central, se hace por zona geográfica. Normalmente lo que sucede en la industria turística es que se hacen las dos cosas. O sea, por un lado tenemos la departamentalización por lugar y por otro lado tenemos la departamentalización funcional ya en el propio establecimiento. Suelen emplearlo organizaciones que cuentan con muchos clientes o recursos clave en cuanto a materias primas en diferentes sitios. Los posibles beneficios de una departamentalización por lugar es que permite a la organización concentrarse en las necesidades de los clientes de una zona geográfica. Y acuérdense que en ocasiones las zonas geográficas van a ser diametralmente diferentes que otras. Por ejemplo, en nuestro país, las personas que viven en el sur tienen cierto clima, ciertas características en general que no son las mismas que las personas que viven en el norte o que viven en el centro. Y simplemente esta cuestión de clima, ya nada más con el clima ya tenemos necesidades diferentes. ¿Qué tan complicado puede ser encontrarse una chamarra en Quintana Roo, por ejemplo? Sí se llega a encontrar, pero no es tan fácil como encontrarla en el centro del país o en el norte. Entonces, cuando se da esta departamentalización, la zona geográfica relativamente pequeña se optimizan los costos asociados al transporte de bienes o servicios y, por ejemplo, igual no tengo que estar pagándole al gerente que esté viajando desde un lugar de la República hasta otro, porque de alguna manera yo estoy cubriendo varias zonas. En suma, los posibles beneficios es que podemos tener instalaciones y equipo de producción o en ambos lugares, lo que ahorra tiempo y costos, obtener experiencia en la resolución de problemas exclusivos de un lugar, entender los problemas y deseos de los clientes mucho mejor porque por zona geográfica pueden cambiar, y producir cerca de donde se encuentran las materias primas y los proveedores, y eso también pues me puede funcionar. Sobre todo les digo, esto funciona para las empresas en general. Para la industria gastronómica, para la industria turística, pues normalmente se da una combinación de lugar y de funcional. Los inconvenientes es que la departamentalización por lugar pues aumenta los problemas de control y coordinación de la alta dirección. Imagínense que yo tengo un problema y mi gerente está en Monterrey y pues yo necesitaba resolverlo aquí en Guadalajara. Duplicidad de funciones, eso se da muchísimo en diversos grados en cada ubicación regional o unidad particular, y entonces al darse esta duplicidad de funciones volvemos a uno de los principios que decía, quien a dos amos atiende con uno queda mal. Conflicto entre los objetivos de cada sitio y las metas generales de la organización, niveles agregados de administración y uso amplio de reglas y reglamentos para coordinar y asegurar la uniformidad de la calidad entre esas ubicaciones. Entonces, pues así como tiene sus cosas buenas, también tiene inconvenientes. Desde mi punto de vista, para la industria turística, la mejor es la departamentalización funcional,
Y cuando se da la departamentalización por lugares, porque estamos hablando ya de cadenas o de empresas muy grandes, que también les dan una oportunidad de crecimiento a sus trabajadores interesante. Después tenemos la departamentalización por producto. Entonces, esta agrupa a la mayor parte o todas las funciones en unidades relativamente independientes, cada una de las cuales puede tener incluso la capacidad completa para diseñar, producir, comercializar sus bienes o servicios. Y se llaman UEN o unidades estratégicas de negocios. En una forma menos desarrollada, a los gerentes de productos se les confiere toda la responsabilidad de comercializar y vender sus productos. Les digo, ¿qué puede ser una gerencia de producto? Puede ser que un hotel saque, además de dar el servicio de alimentos y de habitación, dé también un servicio especializado, no sé, de viajes o de transporte o de una tienda especializada, una boutique especializada, y entonces en este caso podemos tener una unidad estratégica de negocios o vender por producto. Las unidades por producto dependen siempre de unidades funcionales tradicionales para fabricar bienes como finanzas, aprobar créditos, cobrar deudas, recursos humanos para contratar al personal y establecer políticas para los empleados. Entonces, al final de cuentas, les digo, este tipo de departamentalización siempre se va a combinar con la funcional de una u otra manera. Esta forma de organización normalmente se adopta cuando la cantidad y modalidad de clientes crecen y la gama de servicios es demasiado grande. Otra empresa que tiene esta característica es Nestlé, por ejemplo. Nestlé tiene dentro de su división, pues tiene desde fórmulas lácteas, tiene desde leche normal para adultos, tiene una división de café, tiene una división de postres, tiene incluso una división de yogurt. Entonces, ellos necesitan estar concentrados en el producto que tienen para no perder de vista angular lo que necesitan. Los beneficios, pues es que, por ejemplo, puedes hacer cambios rápidos en una línea de productos, no le tienes que preguntar a toda la empresa. Ofrece mayor visibilidad de la línea de productos y promueve el interés de las necesidades del cliente. Los inconvenientes, pues es que no permite una utilización eficaz de las habilidades y los recursos, o sea, en algún momento tú podrías estar duplicando habilidades y recursos, o no se fomenta la coordinación de actividades, que es lo que pues también busca la parte de organización. Se estimula el establecimiento de políticas y conflictos en la asignación de recursos para las líneas de productos. Definitivamente limita la movilidad profesional del personal fuera de sus líneas de productos. O sea, tú te vuelves como especialista en algo y es complicado que te puedas ir a otra división. Tenemos la departamentalización por cliente. Y bueno, este tipo de departamentalización es organizarse en torno a los diversos tipos de cliente a quien se atiende. Ojo, porque aquí en la industria turística sí lo podemos llegar a utilizar. A ver si lo entendemos muy bien. Se emplea cuando la gerencia desea concentrarse más en las exigencias de los clientes que en las habilidades de la empresa o las marcas que produce. Les voy a dar un ejemplo de por qué les digo que en la industria turística sí se puede utilizar. Se da igual, junto con la funcional. Y lo que sucede es que, por ejemplo, cuando yo soy un hotel que me dedico especialmente o que mi mercado principal son los clientes de negocios, tengo ciertas características que van a ser importantes para esos clientes de negocios. Cuando soy un hotel que me dedico especialmente al segmento familiar, también voy a tener ciertas características de construcción, de instalaciones, de equipo que van a ser más favorables para ese tipo de clientes. ¿Quiere decir que no pueda llegar alguien de negocios? No, puede llegar, pero desde mi ubicación va a ser diferente. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla, si yo quiero especializarme en el mercado de negocios, obviamente me tengo que ubicar cerca de las zonas en donde normalmente se hacen congresos y convenciones, cerca del centro expositor, cerca del centro de convenciones, cerca del CCU, en el caso de la universidad. O otra podría ser,
soy un hotel que se dedica más a recibir grupos que a recibir clientes individuales. Entonces, puedo yo tener una recepción especial para recibir grupos. Ustedes observen, cuando llegan muchas personas al mismo tiempo a la recepción de un hotel, pues se puede volver un caos. Más ahora que tienes que guardar la distancia y todo, se puede ver una fila enorme que no tiene que ver con la cantidad de gente, sino con la distancia que tienes que tomar. Entonces lo que pueden hacer es, por un lado, atender a los grandes grupos, poner una recepción especial para ellos que sea mucho más amplia y otra que sea para recibir a los clientes que vienen 3, 4, 5 personas o 2 personas. Normalmente se utiliza en combinación, les decía yo, con las otras formas de departamentalización. Los beneficios es que pues te puedes enfocar más en el cliente, puedes identificar con claridad a los clientes clave, te permite la comprensión de sus necesidades y desarrollas gerentes y empleados que se vuelven defensores del cliente o especialistas en las necesidades de esos clientes. Los inconvenientes pues es que puede generar presiones en una organización porque cada grupo, cada tipo de cliente va a tener diferentes exigencias especiales de los consumidores. Genera trabas en la coordinación entre las divisiones organizadas por grupo de clientes, alienta cuestiones de politiquería, conflictos en términos de asignación de recursos, porque entonces otra vez empezamos, ¿cuál vale más? El que tiene, ¿a quién le tienes que dar más atención? Etcétera. Hace que los empleados se sientan presionados por ofrecer privilegios a los clientes. Esto no es, a ver, lo de la presión de los empleados, pues sí, no es lo adecuado. Pero ofrecer privilegios a ciertos tipos de clientes, eso no es necesariamente malo. Yo les hablaba la clase pasada del CRM o del Consumer Relationship Management, administración de las relaciones con el cliente, y les dije que era un software para poder verificar las necesidades o los deseos que tenía un cliente en diferentes partes o diferentes visitas que hacía a mi hotel o a mi restaurante. Y entonces, con este CRM yo también puedo verificar quiénes son mis mejores clientes. Por ejemplo, en los bancos. En los bancos, si tú eres un cliente que tiene una cuenta y que, no sé, como que te dan un trato preferencial y hay tres, sí lo han visto ustedes, hay tres filas y hay una fila en donde pasan más rápido los clientes que el que no tiene una cuenta. En ese sentido, pues no se ve muy bien porque, claro, uno se enoja porque a veces abren 3 cajas y sientes que no pasas rápido. Pero si no lo hacen tan evidente y hay otros bancos en donde te ponen unas sillas y te dan unos numeritos y tú realmente no sabes a quién le toca antes que a ti. Y esos numeritos se van viendo en una pantalla y te dicen párese porque ahorita le toca a usted. Pues eso es una forma más inteligente de seleccionar a mi cliente y de darle los privilegios porque es mi cliente frecuente, porque es un cliente que tiene una cuenta en el banco. Bueno, además limita la resolución de problemas a cada grupo de clientes. ¿Cómo elijo entonces una estructura organizacional si acabamos de decir que muchas tienen ventajas y desventajas? Bueno, en realidad no hay una modalidad que sea perfecta. Los gerentes normalmente eligen la estructura que corresponde a los objetivos y necesidades específicas de su organización. Por ejemplo, si yo estoy en el departamento de ventas de un hotel, a lo mejor a mí sí me mandan a otras ciudades cercanas para poder ofrecer los servicios del hotel, sobre todo si las ciudades cercanas no tienen servicios similares. Y entonces estaría dando una departamentalización por lugar y al mismo tiempo por funcional y por cliente, es una combinación. La elección del esquema estructural depende del diagnóstico de los factores estratégicos y del entorno. Bueno, ahora vamos a ver la parte de la coordinación. Ya hablamos de la departamentalización. Esa departamentalización divide el trabajo en especialización, estandarización de puestos. Pero para lograr los objetivos, las labores se tienen que coordinar. O sea, como que ya lo tenemos que pasar, ya ahora de toda la teoría que hemos estado aprendiendo, ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se coordinan las actividades? Bueno, es indispensable normalmente en la etapa de división del trabajo y lo que significa es que se va a sincronizar todos los recursos
y esfuerzos de un grupo con el fin de lograr la oportunidad, unidad, armonía y rapidez. Es decir, es cuando se va a llevar a cabo el propósito principal de la administración. La eficacia de cualquier sistema organizacional va a estar en relación directa con la coordinación, misma que se obtiene a través del establecimiento de dos cosas muy importantes. La primera son líneas de comunicación. Ya habíamos hablado de las empresas que tienen puertas abiertas o comunicación a puertas abiertas y líneas de autoridad fluidas. Si yo tengo un solo gerente para 500 personas, no se va a poder dar una autoridad fluida, porque una sola persona, ya habíamos dicho que puede ver más o menos a 10. O sea, puede ser gerente directo de 10 personas. Los recursos de la organización, de los que hablamos en esta coordinación de recursos, son las herramientas que se necesitan para hacer una organización racional, son indispensables durante el proceso y se aplican de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Entonces, ¿cuáles pueden ser los recursos que me sirvan en materia de organización? Primero, los instructivos y diagramas de procedimientos. Ya habíamos platicado todo lo que tiene que ver con manuales, con formas de capacitación, con formas de estandarizar las actividades operativas. Me sirve muchísimo para que yo pueda capacitar a mi personal y le explique cuáles son los pasos o cuál es la secuencia que debe seguir para una actividad. La distribución del trabajo, que es un cuadro que analiza los puestos que integran cada departamento o sección y logra dividir las funciones y mejorar la estructura de los grupos. Lo que ya habíamos platicado del análisis de puestos, que es una clasificación pormenorizada de las labores de un puesto, o sea, qué elementos debe tener un análisis de puestos. Me van a poner en comentarios qué se encuentran ustedes ahora en la red que tiene un análisis de puestos. Le van a poner análisis de puestos, recepción de un hotel. Y me platican qué características debe tener el recepcionista de un hotel de acuerdo a un análisis de puestos. Se van a encontrar muchos análisis, pero ahí quiero que me platiquen de lo que ustedes encuentren. ¿Y qué características tiene el análisis? O sea, no quiero que me pongan el recepcionista debe ser sonriente, debe hablar otro idioma, no, sino lo que yo me encontré es que el análisis de puestos tiene el nombre del puesto, tiene la descripción de funciones, tiene la descripción del jefe directo de la persona, tiene las características físicas que se necesitan. Muchas veces se habla de características en cuestiones de salud, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a estar en mantenimiento de un hotel, pues debo tener capacidad para cargar cosas pesadas, etc. Eso es lo que yo quiero que me pongan en comentarios. Las recomendaciones en materia de organización es que a los ejecutivos se les asignen responsabilidades precisas y bien definidas. Hablábamos hace un momento del empowerment, que es el dar poder a las personas. Siempre hay que darles poder, pero con reglas establecidas. La responsabilidad, lo que ya habíamos platicado, es que debe ir acompañada de una autoridad correspondiente, lo hablamos en los 14 principios. No se deben hacer cambios en el alcance o en las responsabilidades de un puesto sin conocimiento preciso por parte de las personas interesadas. O sea, yo no puedo llegar y decirle, ay, ¿no sabías? Ahora ya te dedicas, eres gerente de 2 hoteles. ¿No te enteraste? No, pues yo le tengo que platicar, preguntar, tenemos que verificar qué es lo que se necesita, etc. Ningún ejecutivo o empleado que se ocupe de un solo puesto deberá estar sujeto a órdenes de más de una persona. Es otro de los principios fundamentales y lo aprendimos desde hace mucho. Nunca deberán darse órdenes a los subalternos pasando por encima del ejecutivo que los dirige en su trabajo. O sea, puede ser que ustedes sean los gerentes de la división cuartos. Antes de regañar al recepcionista, tengo que decirle a su supervisor directo, que sería el gerente de recepción. Siempre que sea posible, se debe llamar la atención a los subalternos en privado. Esto es fundamental. En ningún caso debe hacerse en presencia de los clientes, los ejecutivos o empleados de igual o menor categoría. Ese es uno de los errores que se pueden cometer más graves en una organización porque le quitas autoridad a tu trabajador, se siente espantoso que alguien te regañe enfrente de todos porque te quedas como ridiculizado
Y acuérdense, siempre hay una frase: felicitar en público, regañar en privado. Debe hacerse un esfuerzo por no fomentar los malos entendidos y chismes entre los trabajadores. ¿Cómo se logra? No comentando los problemas personales o laborales que se presentan. Esto creo que es muy importante, muchachos. Tal vez mi hotel no sea el más perfecto del mundo, pero si yo salgo del hotel y empiezo a platicar pestes del hotel: ay, no, es que no sabes, mis compañeros todos son flojos, en el hotel no se limpian bien las habitaciones, hay un montón de cucarachas en la cocina, todo eso habla mal ¿de quién? Pues de mí mismo, porque estoy trabajando ahí. Entonces hay que saber guardarnos algunas de estas cuestiones. Yo no digo que no se lo platiquen a nadie, porque pues a lo mejor con alguien se tienen que desahogar, pero bueno, habrá una persona en casa a la que le tenga confianza, que no tiene que ver nada con el hotel. Pero si yo lo estoy platicando con todas mis amistades, no solo estoy dejando mal a la empresa, sino a mí mismo. Y lo mismo aplica para la universidad, o sea, para mi escuela, para mi familia. O sea, el estar comentando estas cuestiones de los demás habla también de mí. Ninguna controversia sobre autoridad o responsabilidad entre los ejecutivos o los empleados debe considerarse trivial. O sea, no es que, ay, pues en cocina así son, así se hablan, se gritan, se pelean y luego, bueno, ya se contentan. No, no, no. O sea, aquí debe haber un respeto. Acuérdense el lema de Ritz-Carlton: somos damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Entonces, no lo podemos considerar trivial, debe aclararse, y mientras más rápido se aclare un problema, mejor va a solucionarse. Los ascensos, cambios de salario y medidas disciplinarias no deben comentarse más que con el interesado. Eso también es algo que sucede. A veces alguien llega a ser jefe y pues tienes amigos dentro del trabajo y entonces empiezas a comentar: fíjate que hoy tuve muchos problemas porque fulanita de tal no llegó a tiempo y entonces le vamos a tener que descontar su sueldo, y se empieza a hacer un chisme. No, tú como jefe ya no, o sea, puedes conservar esa amistad fuera del trabajo, pero dentro del trabajo a la persona que le tienes que decir de los problemas es al interesado. O si tú tienes problemas con tu jefe, tampoco lo comentes con tus compañeros, lo tienes que comentar con tu jefe. Es importante que sean aprobados por el jefe inmediato o superior o el que tiene la responsabilidad directa. Bueno, tenemos ahí unos videos, ahorita se los voy a pegar, que pueden ayudarles para la comprensión de esta unidad. Y pues nuevamente mi agradecimiento por su comprensión, por su paciencia. Fue una situación que se dio en esta semana y que yo sé que no es fácil, pero bueno, es parte del aprendizaje en línea. Entonces nos vemos el martes, por favor, nos conectamos, y el jueves estaremos haciendo el examen. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, muchachos.